algarrobos, señores de la vegetación, fronda benévola y generosa. El mundo ha llegado a la conclusión de que hay algo que hacer con respecto a los recursos naturales, que no puede seguir la situación como estaba siendo hasta ese momento. Y hace algunos años salieron también aprobados por la FAO y los países miembros de la FAO unas directrices voluntarias sobre el tema de seguridad alimentaria, porque también se llegó a la conclusión de que estos son problemas que están aquejando no a países individuales, sino al conjunto de países, y que no solamente tiene que ver con la suma de lo que ocurre en los diferentes países, sino que hay procesos internacionales y globales que inciden e influyen en lo que está ocurriendo en cada país. En el año 2007-2008, cuando subieron los precios de los productos alimenticios en el mercado internacional y cambió la manera de ver cuál era la importancia estratégica que tenía la tierra, el suelo, la producción de alimentos, en un mundo que todavía sigue incrementando su población, que se supone, digamos, las proyecciones son que hacia el año 50 va a haber 9.000 millones de personas, pero que va a haber que aumentar la producción a partir de los niveles actuales en un 70%, y que todo eso va a ejercer una presión constante sobre los suelos. Por otro lado, que se desarrolla toda una agricultura para la producción de insumos a biocombustibles, que compite con la producción de alimentos. En tercer lugar, porque hay un deterioro también de los suelos. Entonces, el suelo se está convirtiendo va teniendo una importancia estratégica, un sitio también de concentración, digamos, de poder, que tiene más suelos también concentra poder, y también en un tema de especulación. Esto ya ha sido mencionado, pero lo importante es una especie de toma de conciencia de los países del mundo, de instituciones, empresas, etcétera, etcétera, de que hay algo que hacer. Lo que está ocurriendo en los últimos años también es, ya a nivel interno de los países, son diferentes modalidades que no existían antes, o que su forma anterior era muy limitada. Las modalidades, digamos, de inversión sobre la tierra, las modalidades de propiedad sobre la tierra, etc. En el caso del Perú, lo que tenemos desde el año 95 aproximadamente, y a diferencia de los latifundios, de las haciendas que habían antes, es prácticamente, podemos hablar, digamos, de corporaciones latifundistas, o sea, son grandes grupos económicos. No son haciendas que han sido formadas, digamos, a través de procesos históricos con los poderes locales, etc. ¿no? Estas son corporaciones que tienen intereses diversificados en diferentes sectores de la economía, y para los cuales la tierra es un factor de producción que si en 20 o 30 años, si se hacen cálculos de inversiones y de retornos a las inversiones, si en 20 o 30 o 40 años ese recurso se agota, pues simplemente derivo mis inversiones a otro lado. Entendemos que los derechos de propiedad son dinámicos y van cambiando a través del tiempo, ¿no es cierto? Eso es parte de las negociaciones que hay entre los miembros de la sociedad. Y para el caso del Perú, nosotros identificamos tres momentos bastante marcados. El primero de ellos, ¿no es cierto?, es la época de reforma agraria, donde principalmente el tema de propiedad estaba fijado en lo que es la conducción directa y la posesión de la tierra. El lema de la reforma agraria era: el que tiene la tierra es para quien la trabaja. Entonces, si uno no tenía una relación directa con la tierra, simplemente eso no estaba recogido en la reforma agraria. Luego estamos en una etapa de tránsito que le hemos dividido del año 75, que es cuando se inicia justamente deja Velasco el gobierno y asume Morales Bermúdez, hasta el año 91, que lo hemos denominado como una especie de tránsito hacia la liberalización. Belaúnde empezó a desmontar un poco la reforma agraria sin derogarla. Ese proceso continuó en el primer gobierno de Alan García, y llegamos hasta Fujimori, que es cuando ya empieza ya el tema de la liberalización a todo límite respecto a la tierra, y nosotros lo hemos denominado que es un acceso ilimitado a ella, porque justamente no existían ningún tipo de limitaciones. Lo que se buscó en ese momento fue que grandes inversionistas vengan al país a invertir en la idea de generar desarrollo. ¿Quién puede ser dueño de la tierra? Nuestra legislación actual señala que puede ser cualquier persona natural o jurídica. No hay ningún tipo de límite. También no necesariamente tengo que tener una relación directa con ella. O sea, si una persona jurídica puede contratar,
puede tener una serie de empresas, pueden ser propietarias de tierras. Cualquier persona que tenga los suficientes recursos para comprarlas también puede acceder a ellas, ¿no? Salvo algunos límites que lo vamos a mencionar hacia adelante, no hay ningún tipo de restricción, cualquier persona puede acceder a ellas. ¿Qué derechos tiene la persona que tiene la tierra? A un libre acceso, a un acceso ilimitado, eso es, puedo comprar todas las tierras por las cuales me alcance mi dinero, ¿no es cierto? No hay un límite hacia arriba, o sea, puedo acceder a cualquier cantidad de tierra, y tampoco hay un límite hacia abajo, o sea, no es que me pongan un límite de 2 hectáreas, 3 hectáreas para obtenerlo, sino es que simplemente no existen límites. A una libre disposición, o sea, yo puedo venderlas, arrendarlas, alquilarlas, y en la normativa actual no encontramos ningún tipo de limitante en ese sentido, y es un derecho por lo tanto, ¿no es cierto? Y el más importante, que es el libre aprovechamiento, es decir, yo con la tierra puedo hacer finalmente qué es lo que yo quiera. Puedo disponer de ella, puedo sembrar, puedo hacer construcciones urbanas, no tengo ningún tipo de restricción y por lo tanto lo hemos denominado como si fuera un derecho, ¿no? Un libre aprovechamiento de este recurso. ¿Qué obligaciones tenemos? Ustedes miren, hay una serie de derechos que tiene el propietario, pero ¿qué obligaciones tiene respecto al recurso? Ninguna. Salvo el impuesto predial. O sea, es pagar simplemente por la extensión ante la municipalidad. Por después no hay ningún tipo de obligación respecto a la persona que tenga este recurso, se apropie este recurso, concentre este recurso. Solamente paga sus impuestos respecto a la extensión a la municipalidad y después no tiene ningún tipo de obligación. Entonces vamos viendo que la configuración de la persona que tiene derechos sobre la tierra son inmensos. No tiene ninguna limitación, entonces pueden hacer literalmente lo que ellos quieran con este recurso que, como bien hemos señalado o han señalado al principio, es un bien escaso, es un recurso finito, no alcanza tierra para todos, salvo con una empresa ampliar la frontera agrícola, ¿no? Luego tenemos el tema de las tierras seriasas. Y acá también hay un gran problema. La presunción del Estado es que los titulares de las tierras seriasas son ellos. ¿Qué cosa es una tierra eriaza? Es la tierra que no se puede cultivar, que no se puede tener actividad agrícola por exceso o por falta de agua. Entonces, eso el Estado presume que son tierras de ellos. Todas las tierras eriazas presume el Estado que son propiedad de ellos, salvo los que tengan título de propiedad. Entonces veíamos que en la reforma agraria el máximo valor era la posesión. Ahora, actualmente es el título de propiedad. Pero ¿quién te da el título de propiedad? Es un estamento del Estado. Entonces, si no tenemos una política de titulación clara, donde no te dan título de propiedad, y como vamos a ver más adelante, las cifras son contundentes. Entonces, si el Estado no cumple en darte el título de propiedad, ¿cómo luego te puede exigir demostrar que tú eres justamente el propietario de unas tierras donde él presume que es propietario, ¿no es cierto? Y que te exige una tarea de él, ¿no? Ahí está un poco el círculo vicioso. Entonces, ¿y para qué sirven las tierras seriasas? Para grandes inversiones en irrigación. Entonces, vamos ganando tierras, finalmente pueden pagar las tierras solamente los que tienen los suficientes recursos. En lo que atañe a la dimensión económica de la tierra en el Perú, el papel del Estado ha sido fundamental. Y ha sido fundamental porque a partir de un conjunto de políticas ha, digamos, permitido que gran parte de la renta de la tierra sea aprovechada por un círculo reducido de grandes inversionistas. Y un segundo aspecto que me parece importante es que gran parte o buena parte de la justificación para este aprovechamiento a favor o para aprobar políticas a favor del aprovechamiento de grandes inversionistas se sustenta sobre la base de calificar a estos espacios rurales como espacios desocupados, ¿no? Entonces, si uno constata lo que ha ocurrido en algunos espacios como Olmos, gran parte de los argumentos del Estado es que sobre esas tierras no había propiedad alguna y lo que se estaba haciendo era rentabilizar esos espacios, ¿no? Entonces, estos dos aspectos me parecen fundamentales, el impulso estatal y el hecho de calificar estos espacios como espacios desocupados. El Estado ha aprobado un conjunto de políticas que han determinado que la inversión en tierra sea absolutamente segura. Entonces, un inversionista que tiene, por ejemplo, la posibilidad de pagar la mitad del impuesto a la renta o que tiene la posibilidad de depreciar la inversión que haga en infraestructura a un rango de 20%, entonces pues inevitablemente va a estar interesado en invertir en el espacio rural, ¿no? Entonces este es un aspecto muy importante, cómo el Estado
directamente y a través de políticas ha impulsado y está apoyando la pérdida de control territorial, básicamente en desmedro de organizaciones campesinas o de pequeños agricultores. Nuestra sensación es que los precios por los cuales se están subastando las tierras, el último de los casos ha sido en Olmos, una hectárea se ha subastado aproximadamente a $4.250, en realidad no responde al valor siquiera de la inversión del Estado en esos proyectos, ¿no? Entonces, digamos, entre la diferencia del valor real de lo que le ha costado invertir al Estado en esas tierras y el valor por el cual son subastados, hay un subsidio, ¿no? Hay un subsidio que está beneficiando finalmente a estas grandes corporaciones que son las que acceden a las tierras. A nivel político nosotros hemos encontrado que toda la discusión que se está dando y que se tiene que dar alrededor de la gobernanza de la tierra tiene que reafirmar en el Perú que la gobernanza, que el problema de la gobernanza es un asunto político, social y ambiental y no únicamente económico, ¿no? Porque acá gran parte del discurso es que todo tiene que ver con el crecimiento y con el costo-beneficio, ¿no? Y un costo-beneficio medido únicamente en términos económicos. Y para nosotros es fundamental un poco politizar el tema, porque es un tema político, es un tema social, es un tema ambiental y que tiene efectos en estos diferentes sectores. Otro aspecto a nivel político es que se tiene que reafirmar la centralidad de la tierra, el agua y los bosques en el desarrollo humano. Básicamente aún se tendría que seguir algo que ya ocurrió con el tema de la cultura, en el cual hace poco el ministro de Cultura del Perú ha reconocido que la cultura cumple un rol central en lo que es el desarrollo y se ha convertido en un cuarto pilar del desarrollo junto con lo social, con lo económico, con lo ambiental. Entonces, digamos, también se tiene que reconocer o se tiene que reafirmar la centralidad de la tierra en los discursos por el desarrollo humano. A nivel jurídico, nosotros pensamos que se tiene que reintroducir la función social de la propiedad en la Constitución. A partir de la Constitución del 93 se omitió cualquier referencia a que la propiedad debe cumplir una función social. Nos parece también fundamental que se pueda aprobar una nueva ley de tierras. La ley de tierras del 95 es una ley cuyo título es Ley de Promoción de la Inversión Privada en el Territorio del Estado peruano y de las comunidades, ¿no? Entonces es una ley de promoción de la inversión. Entonces para nosotros es fundamental que una nueva ley de tierras pueda ser una ley de promoción y una ley integral, no una ley de promoción de las inversiones únicamente. También es fundamental que se apruebe un conjunto de medidas vinculadas con la regulación un conjunto de medidas de regulación al acceso y control de la tierra, específicamente vinculados al tamaño de la tenencia y la aplicación de impuestos. Ya el congresista Leo explicaba un poco que esto es parte de los objetivos de su propuesta, entonces a nosotros nos parece que se tiene que contemplar este paquete de medidas, porque como medida aislada, el tamaño de la propiedad, los invito a revisar el caso boliviano, ha demostrado que no funciona, ¿no? Otro aspecto fundamental es que se tienen que empezar a suprimir los incentivos y subsidios a la gran inversión en tierras. Hay que tener en cuenta que muchos de estos incentivos y subsidios fueron incorporados como incentivos temporales, ¿no? La realidad indica que estos incentivos o subsidios temporales se han convertido en permanentes. Entonces pierde un poco la lógica por la cual fueron creados. Sobre la base de lo que comentaba Pedro, se tienen que revisar algunas figuras como el abandono y la concesión. ¿Qué efectos tiene la concesión en la práctica sobre los derechos de las comunidades? Cuando vemos que en realidad la concesión puede en muchos casos tener atributos por encima de la propiedad. Otro desafío tiene que ver con la implementación de una base pública de datos de derechos y transacciones sobre la tierra y otros recursos vinculados. Nos parece también importante que se pueda incorporar un sistema de monitoreo de conflictos por tierra, agua y otros recursos vinculados. Nos parece también importante que se implemente el catastro de tierras como otro componente para ver el tema integral del saneamiento. Hay elementos que permiten señalar que mujeres y hombres rurales continúan viviendo en la pobreza en el campo, con un ingreso promedio de $2, ¿no? Que muestran una inequidad en la distribución de la tierra y que se viene además institucionalizando una forma de despojo a los campesinos y campesinas. Hay una despreocupación por la pequeña agricultura
la pequeña y mediana agricultura, cómo viene funcionando esta, qué resultados tiene, ¿no? Se insiste en esta oposición entre gran agricultura y pequeña agricultura, y la segunda como ineficiente, cuando hay información relativa que señala que cerca de 6 de cada 10 toneladas de alimentos de la pequeña agricultura y la mediana agricultura están orientadas a la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en zonas como Ica, la presencia de grandes fondos nos demuestra que estos parceleros que eran propietarios ayer hoy son obreros rurales, y qué ha significado que vendan sus tierras y qué impacto ha tenido esto en la economía familiar como también en la seguridad alimentaria. El diagnóstico muestra que los mayores propietarios de tierras son las comunidades. ¿Por qué entonces no se han desarrollado políticas para fortalecer la agricultura con este sector? Pues la articulación ya existente por sus características mismas facilitaría el desarrollo de proyectos orientados al mercado. Recordemos que uno de los argumentos para un mayor apoyo a la gran agricultura es la fragmentación de la pequeña agricultura. Actualmente la mayoría de las comunidades tienen pocas posibilidades de competir en el mercado, y no es individualizando la propiedad el camino para superar esta situación, como han pretendido mostrar los últimos gobiernos. Al contrario, sus mayores posibilidades se basan en su organización colectiva, a lo que se suma la gran propiedad, ¿no? En el Perú, históricamente, las mujeres han estado excluidas de la propiedad y el acceso a la tierra por causas legales, culturales, estructurales e institucionales, como resultado de la construcción de lo femenino y lo masculino y la división del trabajo en el marco de un sistema de género que coloca a las segundas en una posición de subordinación y desigualdad frente a los primeros. Por ejemplo, cuando se registra, cuando se va a tramitar la titulación de una tierra, las mujeres, al carecer de documentos, lo hacen solo a nombre de los varones, cuando muchas veces estas tierras son propiedad de las mujeres por herencia, ¿no? O por adquisición. Entonces, en la reforma agraria tampoco fueron tomadas en cuenta al conceder la tierra al llamado jefe de hogar, figura que todavía persiste en el sector rural, ¿no? Todo esto ha dado como resultado que solo el 4.7% de productoras individuales que tienen un promedio de tierra de una parcela cuenta con una propiedad, con título de propiedad debidamente registrado, ¿no? Uno, creo que tanto las directrices como el documento de CEPES nos amplía el marco para entender, para comprender la tierra. Eso creo que es muy positivo. Y nos amplía porque no estamos pensando solo en el suelo, sino estamos pensando también en cuerpos de agua, y prefiero pensar en cuerpos de agua que pesquerías, porque pesquerías dependen de los cuerpos de agua, y pensamos en bosques, y tierra, cuerpos de agua, bosques son 3 elementos fundamentales para la vida del ser humano y de gran parte de la biodiversidad del planeta. Sí, la tierra tiene valor monetario porque es un insumo en un proceso de producción, por lo tanto es una mercancía y tiene valor en ese sentido, pero la tierra tiene otros valores asociados con ella, y creo que de eso podemos aprender mucho de los pueblos indígenas originarios del Perú y su expresión concreta en el Perú, las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Podemos hablar del valor histórico. La tierra también tiene valor ecológico, por las funciones ecológicas que sirven para soportar la biodiversidad, permitir una abundante biodiversidad, la producción de oxígeno, la regulación de aguas, lluvias. El Estado intencionalmente, para mí, ha ido invisibilizando las comunidades. Y creo que es muy importante volver a ponerlos a la vista, porque no son pequeñas, no son remotas,
no son dueños de pequeños parcelitos, no, son importantes económicamente. La falta de capacitación de los líderes, de los dirigentes que asumieron la conducción de estas nuevas empresas campesinas asociativas, hicieron que la gestión no fuera la que se hubiera esperado, y pronto, al cabo de pocos años, los propios beneficiarios de la reforma agraria solicitaron al Estado el cambio de modelo empresarial. Y todos hemos sido testigos de cómo estas grandes haciendas, que luego se convirtieron en empresas campesinas asociativas, fueron parceladas. Y esta parcelación ha generado pues un minifundio enorme, que se suma al minifundio que ya tenía el país antes de la reforma agraria. O sea, hoy por hoy el Estado enfrenta no solamente el reto de ponerle límites máximos, sino cómo encarar la situación de los minifundios, de los pequeños productores agrarios. Hoy por hoy el Ministerio de Agricultura es consciente de que este es un problema bastante sentido, y entonces lo que está generando es algunas medidas para motivar, incentivar a que los pequeños propietarios, los minifundistas, se integren en unidades de producción más o menos grandes. Tenemos tenemos un decreto legislativo 1020 por el cual se promueve la integración de pequeñas unidades productivas hacia unidades productivas no menores de 20 hectáreas, con el objeto de que una vez integradas en esta extensión puedan obtener créditos preferenciales de parte sobre todo de parte de las entidades financieras del Estado. El otro elemento que han bien evidenciado acá es el sinnúmero de conflictos sociales que viene teniendo en cuenta este proceso. Creo que si no empezamos la sociedad civil, los entes rectores, que es el MINAC, el Ejecutivo, el Legislativo, a garantizar que este proceso tome ya un curso de acciones con una mirada interna a las organizaciones, de buscar haciendo ya ese ordenamiento para lograr tener que en el futuro, no muy lejano, poner ese límite de propiedad. Si bien es cierto, ha avanzado la concentración, pero también es necesario que esos temas que son de importancia debieran abordarse con mucha prioridad. ¿Cómo garantizar esa tributación? No es posible que grandes inversiones a costas de la tributación de todos los peruanos también sigan evadiendo esos impuestos. Tiene que haber realmente también un aporte tributario de parte de ellos, y ese aporte debe también constituirse de repente en algún fondo para garantizar para el desarrollo de los pequeños productores, en tener la asistencia técnica, el intercambio de innovación tecnológica, capacidad productiva. Yo me quisiera referir sobre todo a un tema fundamental que está presente en todos los aspectos que se ha mencionado esta mañana, y es la carencia de información, ¿no? La falta de una base estadística, de una base de información común que permita digamos, saber dónde estamos parados, o sea, qué tan lejos estamos del ideal, por un lado, y esta carencia de información que se expresa en estadísticas dispares o en falta de información, o en algunos casos tal carencia de información que instituciones como el IBC conocen mucho más sobre ubicación y determinación de comunidades nativas en la selva que el propio Estado, ¿no? Entonces, esta carencia de información está presente en todos los aspectos de la gobernanza de la tierra. Y esto es sumamente grave porque eso significa que las políticas de tierras están siendo diseñadas sin tener una base de información cierta. Pero no solamente eso, sino que las entidades del Estado que llevan a cabo estas iniciativas, estas políticas públicas, no están haciendo un seguimiento, un monitoreo de sus progresos porque no tienen contra qué comparar. Por otro lado, hay otro tema que me parece sumamente importante que podría incluirse, y es la llamada zonificación económica ecológica, ¿no?
ese es un mecanismo a través del cual se establecen regulaciones para el uso de la tierra a través de procesos que debieran ser participativos y que debieran establecer la vocación de desarrollo que la tierra tiene por sí misma y que la ciudadanía, los pueblos quieren darle. Verdes son mis algarrobos, señores de la vegetación, fronda benévola y generosa.